antiguos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan y su saludo de una luz forma nos o de una responde. manera formal, hermanos, a cada uno de ustedes que se ha hecho presente en esta hora. Amén. Dándole la bienvenida a nuestro hermano David Montesinos, el cual nos acompaña el día de hoy. Ha sido invitado por nuestro hermano Antonio Fuentes. Así que bendiciones, hermano David Montesinos, más que bienvenido. Amén. En este estudio todos tienen derecho a participar. Si en algún momento usted desea hacer alguna pregunta, puede solicitar la palabra para hacer la pregunta, o puede utilizar la caja de texto que está por allí. Puede escribir si tiene alguna inquietud, o si desea también aportar, cómo no, a esto que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Les saludo a cada uno de ustedes, a mi pastor Ezequiel Barrientos segundo, pastor Ezequiel Barrientos tercero, hermanos. Me voy a complicar un poco para dar los saludos de ahora en adelante, hermanos. Hermano Antonio Fuentes, hermana Paulina, hermana Dayana, hermana Pilar, a todos, hermanos, que el Señor Jesús le bendiga. Esperemos que se vayan incorporando otros hermanos mientras vamos iniciando en esta hermosa tarde. Así que sin más preámbulos, le invito a que me acompañe a hacer una oración para comenzar el estudio en este hermoso día. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde gracias te damos primeramente por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios de los cielos, por este bello momento que nos permites estar aquí reunidos a través de este medio, compartiendo tu preciosa palabra, Dios Todopoderoso. Te ruego desde ya que seas tú tomando el control, Señor, de este estudio bíblico, que seas tú tomando el control, Padre amado, de cada palabra que sea hablada en esta hora, Señor. Dirígete, lo ruego, cada palabra que salga. Danos entendimiento, Padre, ayúdanos a comprender tu palabra. Queremos conocerte más, queremos aprender más de ti, Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos en esta hermosa tarde, dándonos, Señor, entendimiento, discernimiento, sabiduría, Señor Jesús. Te lo ruego, Padre Santo. Bendíceles de una forma especial junto a sus familias, Señor, que quizás les acompañan también en esta conexión. Gracias, Dios de los cielos. Dirígenos conforme a tu bondad, amor y misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, comenzamos. En esta tarde le invito a que abra su Biblia si la tiene por allí. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Josué. Gloria a Dios en las alturas. Bienvenido, hermano Elías. Estaba esperando que llegara usted para empezar. Estamos justo comenzando. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 12 del libro de Josué. Y como es de costumbre, voy a leer solo unos pocos versículos para entrar, hermanos, en el estudio de la palabra. En el nombre del Señor Jesús. Dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Amén. Y allí comienza a describir un poco, hablando acerca de Sehón y luego de Og de Basán, hermanos. Pero voy a dejarlo hasta allí para dar inicio en esta tarde. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Hermanos, estamos llevando una secuencia, amén. Estamos llevando un hilo conductor, hermanos, en lo que es la historia, en este caso, del origen
del pueblo de Israel. Todavía no se ha convertido en una nación y hemos partido desde Abraham. A lo largo de todos estos meses, hermanos, hemos avanzado hasta llegar al libro de Josué. Pudiésemos decir que llevamos más de un año y hemos avanzado 6 libros, los primeros 6 libros de la Biblia. Amén. Porque nos hemos tomado el tiempo necesario para profundizar en muchos aspectos que normalmente no se les da el tiempo. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, a través de este estudio, lo hemos estado haciendo de esa manera. Por lo tanto, hermanos, llegamos al momento en el que Josué libra una batalla en el sur de la tierra de Canaán. Y luego de eso, lo hablábamos la semana pasada, el rey de Jabín, hermanos, o el rey Jabín, hermanos, se entera de lo que sucede al sur y hace una alianza parecida a la del sur, pero mucho más grande al norte de la tierra de Canaán. Amén. Y se colocan allí, hermanos, listos para combatir al pueblo de Israel. Un ejército innumerable. La Biblia dice como la arena del mar, hablando acerca de los soldados que iban de a pie, pero también habla de los caballos, también habla de los carros, hermanos, que tenían carros de guerra. Amén. Eran muchísimos, hermanos, pero vimos que con la ayuda del Dios Todopoderoso pudieron obtener la victoria. Y llegamos a un momento en el que finalizaba el capítulo 11, si mal no recuerdo, hermanos, diciendo, y la tierra descansó. Amén. En el versículo 23 de este capítulo 11 de Josué dice, y la tierra descansó de la guerra. Se nos muestra, hermanos, cómo se libraron grandes batallas, pero no se nos da detalles del tiempo, hermanos, que demoraron estas batallas. Algunos pudieran pensar, hermanos, que probablemente fue cuestión de meses. Amén. Pero también hay que entender lo sucedido, hermanos, y de esta manera, analizando, estudiando, nos damos cuenta de que fácilmente pasaron entre 5 y 7 años, hermanos, de guerra. Si bien es cierto, aleluya, la palabra nos lleva de 2 grandes batallas de una a otra, amén. Nos habla de una alianza que se hace en el sur contra los gabaonitas, los cuales piden ayuda al pueblo de Israel, quienes eran sus aliados. Pero luego de esa batalla contra esa alianza, usted recuerda que ellos van avanzando de ciudad en ciudad en cada uno de los reyes, que eran 5 en total, si no me equivoco, los que se habían unido en ese momento. Pero luego de esto, hermanos, pueden pasar algunas semanas, algunos meses. La Biblia dice que en el norte, Jabín se entera de lo que había pasado en el sur. Amén. Aprovecho el paréntesis para saludar, gloria a Dios, a mi hermana Rosina, a Claudio. Mi hermano Claudio, bienvenido en esta tarde. Estamos recién comenzando. Leímos Josué capítulo 12 para iniciar el día de hoy. Amén. Y hermanos, la Biblia dice que Jabín se entera de lo que pasó en el sur y manda a llamar a los reyes de distintos lugares. Hermanos, esto es algo que usted puede entender que no se da de un día para otro. En un tiempo tan antiguo, hermanos, enviar un comunicado de una ciudad a otra, era cuestión de días. Amén. Y dependiendo de la distancia que había entre una ciudad y otra, podían pasar, hermanos, un par de semanas para recibir una respuesta de este lugar. Y la Biblia habla de que se reunieron muchos reyes. No nos dice la cifra exacta de cuántos reyes eran, pero dice que eran muchos reyes. Hermanos, digámoslo así, coordinar, hermanos, este tipo de alianzas en aquel tiempo no era algo tan sencillo.
Preparar un ejército llevaba meses, hermanos, organizar todo esto. Por lo tanto, no es muy descabellado pensar que esta batalla que se libró tanto en el sur como en el norte, hermanos, pudieron demorarse entre 5 y 7 años. Amén. La semana pasada hablábamos de la guerra en el norte. Hoy, por supuesto, no vamos a volver a hablar de ella. Lo estoy mencionando porque es la introducción a lo que continúa después. Hermanos, todo lo que sucedió allí después de esta batalla, allí en las aguas, hermanos de Meram, gloria a Dios, hace que el pueblo de Israel avance a grandes pasos, que avance, hermanos, a grandes pasos, yendo a ciudad por ciudad. Amén. Recordemos que todos estos reyes se habían reunido en las aguas de Merom. Amén. Las aguas de Merom, la cual habíamos dicho la semana pasada significaba un lugar alto. Amén. Significaba, o se podía traducir como un lugar alto. Ellos se habían ubicado estratégicamente esperando el ataque de los israelitas, los cuales, hermanos, sus fuerzas no eran sus espadas, no era su ejército, ni sus jabalinas, ni lo que ellos pudiesen llevar físicamente. Su mayor fortaleza era el Dios vivo, el Dios todopoderoso que estaba peleando por ellos esa batalla. Y la Biblia nos especifica, usted recuerda la semana pasada, cómo iba avanzando de ciudad en ciudad, hermanos, persiguiendo a estos reyes que luego de ser derrotados, digámoslo así, la alianza como tal, salen dispersados y ellos van siguiéndolos unos a unos. Usted puede imaginarse un ejército viajando de ciudad en ciudad, batallando, hermanos. Eso no es algo que se pueda librar de un día para otro. Amén. Fueron semanas, fueron meses, fueron años lo que duró esto, hermanos. Lo cual lleva a un punto en el que el pueblo de Israel, dirigidos bajo el liderazgo, digámoslo así, de Josué, pero bajo la dirección del Todopoderoso, hermanos, logró derrotar a todos estos adversarios que se habían levantado. Amén. Y llega el punto en que la Biblia dice al final del capítulo 11, mis queridos hermanos, de Josué, que dice que la tierra descansó de la guerra. Hace mención de que Josué había conquistado todo, hermanos. Amén. Prácticamente dice que Josué se apodera de toda la tierra. Sin embargo, amén. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que todavía habían ciudades, porque luego Dios, el Señor, le dice estas palabras a Josué. ¿Sabes algo, Josué? Ya tú estás viejo. Ya llegó tu hora de descansar. Ya voy a pasar tu ministerio a otra fase. Ya tu fase como guerrero, como líder en el campo de batalla, hermanos, que había comenzado no allí, había comenzado más de 40 años atrás. Hermanos, no olvidemos cuando los amalecitas, amén, cuando la Biblia dice que Amalec se levantó contra el pueblo de Israel, que estaban recién salidos de Egipto, un pueblo que llevaba tan solo un par de meses que habían cruzado el Mar Rojo, hermanos. Los amalecitas los vieron transitando por el desierto y dijeron, hermanos, yo me imagino que ellos se habrán saboreado, habrán dicho, miren, carne fresca, mire, vamos a darnos un botín. Hay alrededor de 1 millón de personas que van transitando, quizás más de 1 millón de personas. Miren todas las reses que llevan, miren todas las ovejas o todas las cabras, miren todo lo que llevan, todas las mujeres, tal vez, hermanos. Ellos pensaron que se iban a dar un botín, pero desde allí usted debe recordar que hay un Josué, hermanos, no un joven Josué como muchos piensan, un Josué de 40 años, hermanos. Por eso yo me identifico con Josué, porque usted me ve a mí, hermano, y usted piensa que yo soy un quinceañero, que yo tengo quizás 21 años cuando mucho, pero no, hermanos, yo tengo mucho más todavía que eso, amén. Y allí estaba Josué iniciando, hermanos, el liderazgo
digámoslo así, el primer liderazgo. Hermano Ezequiel se ríe. Amén. Bueno, hermano, un año más, un año menos. Amén. No se nota mucho la diferencia. Gloria a Dios. Pero allí estaba comenzando el liderazgo de Josué en el campo de batalla. La Biblia dice que cuando Moisés, y aquí vamos a comenzar, tengo que hablar de Moisés el día de hoy, vamos a contrastar un poco estos dos liderazgos. Moisés, hermanos, la Biblia dice que él estaba en un monte y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel prevalecía sobre sus enemigos, es decir, sobre los amalecitas, que eran aquellos que habían salido a atacarles en medio del desierto. Vemos que el liderazgo principal de Moisés no era en el campo de batalla. Amén. El liderazgo de Moisés, gloria a Dios, no era, hermanos, allí con una espada peleando contra sus enemigos. El liderazgo de Moisés era muy distinto al de Josué. Moisés era un líder espiritual. Moisés, hermanos, tenía una comunión muy íntima con Dios. Moisés, hermanos, era amigo de Dios. Prácticamente, hermanos, por poquito vio un poco el resplandor de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, Moisés resplandecía cuando bajaba el Sinaí. Usted tiene que hacerse la idea de la relación tan personal que tenía Moisés con Dios, hermanos, que llegó al punto en que su rostro resplandecía, hermanos, porque había visto un pequeño reflejo de la gloria de Dios. Mientras que Josué estaba en la guerra, en la batalla, Moisés estaba levantando sus manos pidiéndole al Dios Todopoderoso que los ayudara en la guerra. Amén. Aprovecho para saludar a mis hermanos que se han ido incorporando. Aleluya, hermano David, un gusto que te hayas podido conectar. Hermana Maggie, también bienvenida. Gloria a Dios. A cada uno de mis hermanos, gloria a Dios, que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes de una forma muy especial. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de la diferencia que habían en estos dos liderazgos. Amén. Estos dos liderazgos tenían esa diferencia. Luego, hermanos, van pasando los años y Josué se va destacando, hermanos, en el arte de la guerra, de la batalla. Josué. Vemos que la Biblia habla de que Moisés dirige al pueblo de Israel peleando contra el gigante Og de Basán, contra el rey Seón, hermanos, pero no se nos menciona que Moisés estaba en el campo de batalla. Moisés tenía 120 años en ese entonces. Y yo me imagino a Moisés guiando al pueblo, dirigiendo al pueblo, llevando al ejército, pero no en el campo de batalla. No así Josué. Josué sí estaba en el campo de batalla y ahora cruzando el río Jordán, vemos a un José de unos 80 años aproximadamente, hermanos, que tiene que entrar a batallar, a seguir peleando, gloria a Dios, en las alturas, hermanos. Y su primer gran desafío se llama Jericó. Las murallas de Jericó, hermanos, eran milenarias. Nosotros cuando hablamos de Jericó, hablábamos de lo milenario que era esa ciudad, esa fortaleza. Había resistido cientos y cientos de ataques, no solo de ejércitos, sino de la misma naturaleza. Se protegían incluso de las inundaciones. Y Josué, de 80 años aproximadamente, tenía que comenzar a tomar toda esa tierra, ciudad por ciudad, hermanos, con la espada en la mano. Amén. Por eso, luego de estas dos grandes batallas, por decirlo de una manera, porque fueron más de una batalla, amén, tanto en el sur como en el norte, llega el momento, hermanos, de que finalmente ellos acaban con estas fuerzas, digámoslo así, las más grandes, las más difíciles, las fortalezas más duras tal vez de tomar, hermanos. El primer impacto, hermanos, lo da Josué. Y Josué ya estaba pisando los 90 años, hermanos. Yo quiero que usted vaya haciéndose una idea.
Imagínense a un señor de 90 años con una espada y un escudo en su mano, peleando y ganando las batallas, hermanos. Amén. Y es allí donde el Señor le dice: ¿sabes algo, Josué? Tienes más de 50 años guerreando. Tienes más de 50 años peleando. Tienes más de 50 años con la espada en la mano, llevando las victorias de mi pueblo, las victorias que yo les doy. Pero tú estás allí, Josué, con la espada en la mano todos estos años. Ha llegado el momento en el que descanses, Josué. Si bien es cierto, la Biblia dice, Dios le dice a Josué: ya estás muy viejo. Es una forma amorosa de Dios decirle a Josué: ya voy a cambiar tu liderazgo, Josué. Tienes que descansar un poco también. Ya no vas a ser ese líder en el campo de batalla. Ahora vas a ser el líder espiritual. Y luego en los últimos días de Josué vamos a resaltar el liderazgo espiritual de Josué, porque es muy importante. La Biblia dice que el pueblo de Dios no se apartó de Dios todos los días de Josué. No se apartó de Dios. Hermanos, Moisés no pudo decir eso porque varias veces se le apartó el pueblo. Pero la Biblia dice de Josué que el pueblo en los días de Josué, mientras Josué estuvo con ellos, el pueblo no se apartó de Dios. También dice que mientras estuvieron los jueces, los ancianos que Josué estableció, porque eso también lo vamos a ver, Josué estableciendo jueces, hermanos, en todo el pueblo de Israel. Mientras estuvo vivo hasta el último de esos ancianos, el pueblo no se apartó de Dios. Lo que pasó después, bueno, después hablaremos de eso, hermanos. Pero ahora estamos hablando de Josué. Dios le estaba diciendo: Josué, estás viejo, tienes que descansar. Ahora vas a destacarte en tu liderazgo espiritual. Necesito que mantengas al pueblo con las enseñanzas que te dejó Moisés, con las leyes que dejó Moisés. Necesito que el pueblo, espiritualmente hablando, quede firme, quede sólido. Y la parte física, la parte en la que todavía había que seguir peleando, porque aún quedaba mucha tierra por conquistar, se iba, hermanos, traspasando a las tribus. Ya no era un líder militar Josué. Ahora las tribus, cada tribu debía tener su líder, digámoslo así, militar. Y era la fuerza completa, hermanos, la que iba a ir tomando el resto de las ciudades o el resto del territorio que faltaba por conquistar. Por eso, hermanos, pudiésemos contrastar un poco con Moisés. La Biblia dice que Moisés a sus 120 años, dice, sus fuerzas no decayeron. Amén. Si Dios no se lleva a Moisés, todavía estuviese Moisés allí con su vara en la mano, hermanos, dando jugo, como se dice por estos lados. Amén. Todavía estuviese Moisés allí. La Biblia dice que sus fuerzas no disminuyeron, hermanos. 120 años tenía. Mientras que Josué murió a los 110 años. Por eso estoy contrastando ambos liderazgos. De hecho, hermanos, mientras estoy hablando con ustedes, lo que leímos el día de hoy para comenzar, hermanos, era Josué capítulo 12, gloria a Dios en las alturas, donde se habla de los reyes, hermanos. Donde se habla de los reyes, amén, que fueron derrotados por Moisés, y luego habla de los reyes que fueron derrotados por Josué. Amén. Recordando que Moisés no cruza el río Jordán, pero antes de que el pueblo de Israel cruce el río Jordán, se libran dos grandes batallas contra los amorreos. Uno de ellos era el rey Sehón, amén, y el otro era el gigante de 4 metros y algo, el descomunal Og de Basán. Ambos reyes cayeron bajo el liderazgo de Moisés. Amén. Por eso en esta tabla que yo les estoy mostrando acá, hermanos, espero que usted pueda verla. No sé si alcance a leerla. Amén. Pero allí está esta tabla, gloria a Dios,
la cual nos habla un poco acerca de la comparación entre los reyes. De Josué se habla de unos 31 reyes aproximados, considerando las ciudades que se mencionan, hermanos, en las batallas que va librando Josué. Amén. El contexto histórico, hermanos, en el que se encuentran ellos en el momento específico de las últimas de sus batallas. En el caso de Moisés, la edad era de aproximadamente 120 años. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque luego de que ellos derrotan a los amorreos, hermanos, se encuentran allí a la orilla del río Jordán. Y allí, estando en la orilla del río Jordán, usted recuerda cuando hablábamos de Moisés, es allí cuando Dios se lo lleva. Amén. 120 años, dice la Biblia, tenía Moisés cuando Dios se lo llevó y Dios mismo le enterró. Amén. En contraste a esto, tenemos a Josué con una edad aproximadamente de unos 80 años cuando él cruza el río Jordán. Amén. Estos cálculos los vamos a ver quizás con un poco más de detalle cuando se habla de Caleb, un par de capítulos más adelante. Caleb dice que tiene 85 años en el momento en el que él pide tomar Hebrón. Y sabemos que Caleb y Josué eran contemporáneos. Y la Biblia dice que Josué muere de 110 años. Por eso decimos que es un estimado. De la edad de Josué, 80 años, cuando comienzan a tomar, aleluya, la tierra de Canaán. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Creo que amén. Me había pasado saludar a Yarela. No había confirmado por acá, ya estaba visto. Yarela, bienvenida. Bendiciones. Qué gusto que nos hayas podido acompañar en este día. Amén. No quiero que se me quede nadie sin saludarle y sin darle la bienvenida. Amén. Entonces, hermanos, seguimos viendo esta tabla comparativa entre estos dos grandes líderes. Amén. Método de conquista. En el caso de Moisés se habla de batallas directas. Ellos iban directo hacia el rey de Sehón. En el caso de Og de Basán les sale al encuentro, ellos van directo hacia ellos. En el caso de Josué vemos algunos detalles adicionales, hermanos. Vemos algunos ingredientes adicionales, vemos estrategias militares. Esto ya lo hemos visto, yo sé que usted recuerda. Por ejemplo, cuando se dividían, hermanos, el ejército, aleluya, cuando se dividía el ejército en dos partes, uno iba al frente y otro salía, digámoslo así, rodeaba al otro ejército, dando la impresión de que eran pocos y luego le salían, hermanos, por la retaguardia. Estrategias, hermanos, militares. Usted recuerda cuando hablábamos un poco acerca de esto. Y aparte de esto, también se nos da, hermanos, detalles en algunos milagros. Recordemos aquellas grandes piedras, como lo dice la Biblia. Grandes piedras caían de los cielos. También recordamos cuando el ejército enemigo, hermanos, se sentía intimidado por lo que estaba sucediendo. Otro grande milagro, las murallas de Jericó cayendo, hermanos. Tantos científicos tratando de explicar, porque no pueden negar la existencia de Jericó, porque allí están los restos de las murallas. Yo hablaba en aquella oportunidad de las cenizas que habían encontrado en las capas, más de 20 o más de 30 capas, hermanos, distintas, con distintos materiales, con distintos minerales, apoyando lo que dice la Biblia, hermanos. Y los científicos, tratando de explicar, hermano, estos acontecimientos, dijeron que casualmente en ese tiempo hubo un terremoto, el cual fue el que acabó con esta muralla, y casualmente en ese tiempo aprovecharon los israelitas para atacarles. Amén. Pues yo no voy a negarle que pudo haber habido un terremoto, sí, pero ¿quién provocó ese terremoto? Díganmelo ustedes, hermanos. Amén. Entonces hubieron grandes milagros apoyando, hermanos, porque si hubiese sido humanamente,
yo creo que el pueblo de Israel no hubiese llegado ni siquiera a la tierra de Edom, ni siquiera hubiese pasado por los amonitas, mucho menos derrotado a Og de Basán y mucho menos cruzado el río Jordán como lo cruzaron. Amén, ni siquiera el Mar Rojo, diría yo, hermanos. Y si analizamos lo analizamos así, hermanos, diríamos que ni siquiera hubiesen podido salir de Egipto. El pastor Ezequiel está solicitando la palabra. Amén. O pasó a presionar el botón. Amén. Dios les bendiga. Aquí conversando con mi hermano Antonio, me pregunta una pregunta un poquito, no sé cómo llamarlo, básica será. Me dice, bueno, yo igual, siempre igual me lo he cuestionado, ¿por qué Dios, teniendo todo el poder, permitió esas guerras? ¿Habrá sido tan así que haya muerto tanta gente? Esa es la pregunta. Porque dice que tenían que haber niños, tenían que haber, o sea, morían todos. Esa era la orden. Esa es, hermano Jackson. Bueno, de hecho, la orden no aplicaba en todo lugar. Solo en algunas ciudades específicas vemos que se nos da estas indicaciones, hermanos, de no dejar nada con vida. Amén. En otras ocasiones, cuando usted lee, se da cuenta que dice expulsaron. Cuando se habla de expulsar es distinto. Lo que sucede expulsar es echar fuera de ese lugar. Amén. Pero sí, ciertamente hay lugares como por ejemplo en Jericó, que la Biblia es enfática cuando dice que debían matar todo, incluso los animales, todo ser viviente debía perecer, hermanos. Pero esto, hermano Antonio, creo que en varias ocasiones hemos mencionado algo acerca de esto. Amén. Debemos recordar, hermanos, que hubieron muchas razones, hermanos. Podemos hablar de razones por las cuales esto sucedía de esta manera. No era el primer juicio de Dios hacia la humanidad. Digámoslo así, hermanos, vamos a ver antecedentes. El primero de ellos, hermanos, lo vivió en el tiempo de Noé. Eso fue un juicio que vino de parte de Dios. De hecho, cuando usted lee Génesis capítulo 6, si no me equivoco, dice, y se arrepintió Dios. Amén. O Génesis 8, por allí entre 6 y el 8, dice, de haber creado a toda la tierra, y dijo, destruiré, dijo, raeré, amén, de la faz de la tierra el hombre. Pero al final de ese capítulo dice, pero Noé halló gracia. El primer juicio directo hacia la humanidad que nosotros podemos ver de parte de Dios es el diluvio, hermanos. Solo una familia se salvó, 8 personas tuvieron que repoblar toda la tierra, hermanos. Creo que si la humanidad le ha sido obediente a alguno de los mandamientos de Dios, ha sido donde dice fructificad y multiplicad, amén, poblar la tierra. Creo que a este mandamiento la humanidad le ha sido más fiel en relación a otros mandamientos que también son de parte de Dios. Otro gran juicio que podemos encontrar históricamente hablando de antecedentes, hermanos, sucede en Sodoma y en Gomorra. Amén. Y si usted comienza a buscar similitudes entre un caso o una época y la otra, ambas coinciden en una cosa, y es el pecado. Amén. La perversión, la aberración, hermanos. Todo aquello que se levanta en contra de lo que Dios ha establecido es una afrenta directa hacia Dios. Todo esto mezclado con la idolatría, hermanos, genera, yo lo he dicho de esta manera, hermanos, genera una especie de olor putrefacto, nauseabundo, hermanos, que sube a la presencia de Dios. La Biblia nos enseña de que Dios es santo, hermanos. Y cuando su creación comienza a hacer actos de maldad, actos pecaminosos, actos llenos de perversión, hermanos,
comienza a subir un aroma putrefacta, hermanos, que no va acorde, aleluya, a la santidad preciosa de nuestro Dios. Y es por eso que Él decide, hermanos, como Dios creador de todas las cosas, limpiar. Vamos a decirlo de esa manera, limpiar, amén, la tierra de la maldad, hermanos. En el Antiguo Testamento, en tiempos pasados, vemos terribles juicios de parte de Dios. Amén. Primero el diluvio, luego fuego y azufre descendiendo del cielo para consumir dos grandes ciudades que aún a lo lejos se veían, hermanos, cómo era consumida por el fuego y el azufre que descendía del cielo. Amén. Luego en la tierra de Canaán sucede también algo similar, pero es como una especie de evolución. La Biblia nos habla en Génesis al inicio, nos dice que, hermanos, las personas, su comportamiento era de continuo el mal, era lo que hacían, el mal. Amén. Y cuando habla de Sodoma y Gomorra, ya te pasó la palabra, hermano Antonio. Cuando habla de Sodoma y Gomorra, habla también de la perversión, habla de la parte carnal. Pero cuando llegamos a Canaán, hay una fusión de dos cosas: la perversión, lo carnal, y la idolatría, hermano. Hermano Antonio. Sí, ¿se me escucha? A ver, me nace una inquietud. Recuerdo haber leído alguna vez, no tengo el texto para citarlo, pero con lo que usted relata, lo que más que usted, sino que lo que está escrito, entiendo de que si Dios no permitía la maldad en su creación, se deja ver que Dios también es un Dios vengador. El que no le sirve, el que no le adora o el que interfiere su adoración es eliminado. Podemos hablar de venganza. Eso es, hermano, la duda. Ya. Sí, bueno, hermano Antonio, en cierta forma, analizando la situación de lo que estamos conversando, no podemos hablar de una venganza. Amén. Una venganza es: tú me hiciste algo, yo te lo devuelvo. Amén. Eso es una venganza, ¿cierto? Pero en este caso no estamos hablando de una venganza. Dios, hermanos, le ha otorgado al ser humano algo que explícitamente no aparece en la Biblia. Si usted busca la palabra libre albedrío, esa frase, no la va a encontrar en la Biblia. Pero cuando usted lee, usted se da cuenta de que Dios nos ha dado a nosotros la potestad de escoger qué camino deseamos tomar. Aquí están los dos caminos, dice el Señor, el de la vida y el de la muerte. Yo te aconsejo, yo Dios te aconsejo que escojas el camino de la vida, pero es tu decisión. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Dios deja que las personas tomen sus decisiones y paguen quizás las consecuencias de sus acciones en muchas ocasiones. Las cosas malas que le suceden a algunas personas son consecuencias de las decisiones que tomaron. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde entra la intervención de Dios con sus juicios. ¿Por qué es que Dios decide ejecutar un juicio sobre la humanidad? Si Él les dio el permiso de que hicieran lo que quieran, ¿por qué ahora viene con un juicio? ¿Por qué? Hermanos, es en el momento en el que las malas decisiones de las personas comienzan a convertirse en una ofensa hacia Dios, en una afrenta hacia Dios. En otras palabras, están desafiando a Dios, hasta que llega un punto en el que Dios dice: ya no soporto más. Amén. Y de esa forma Él lo ha dicho y lo hemos leído en su palabra. Llega un punto en el que es tanto, hermanos, lo malo. Por eso hablo de un olor putrefacto, para que usted me entienda lo que le quiero transmitir. Es tanto el olor putrefacto que sube a la presencia de Dios, que para su santidad es intolerable, hermanos. Por esa razón Él decide limpiar todo esto, hermano. No sé si me doy a entender, hermano Antonio. Creo que Ezequiel también está solicitando la palabra. Amén. Amén. Hay un texto que sale en Romanos, capítulo 12,
19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y eso estaba aludiendo al Antiguo Testamento en Deuteronomio 32-35. Ahí dice que la venganza de Dios, mía es la venganza y yo daré retribución, dice el Señor ahí en Deuteronomio 32-35. Entonces ahí entendemos que la venganza es el juicio, Se habla de contra el retribución. pecado. Y esos juicios se entienden cuando hay pecado, cuando hay maldad, cuando llega al límite, cuando se pasa el límite. Eso, Amén. hermano Gracias, Jackson, pastor. gracias. Dice retribución, y esa es la palabra también, hermano Antonio, que debe hacernos ruido, la palabra retribución. La Biblia también nos enseña eso, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, esto mismo cosechará. Amén. Yo creo, hermanos, que desafiar a Dios debe tener consecuencias, hermano Antonio. Yo pienso que desafiar a Dios debe tener consecuencias también. Amén. Y lo que sucedió en la tierra de Canaán, y con esto voy a cerrar, espero, hermano Antonio, que la respuesta haya sido satisfactoria. Amén. Lo que sucedió, hermanos, con la tierra de Canaán es que había, hermanos, una mezcla entre la perversión y la idolatría. Amén. Habían, hermanos, sectas, habían, digámoslo así, sacerdotisas, hermanos, donde se practicaban orgías, donde, hermanos, los bebés que tenían eran sacrificados a sus ídolos, a sus falsos dioses, hermanos. Era una mezcla de idolatría, la cual es una de las peores ofensas hacia Dios, la idolatría, hermanos. Cosa más insultante para Dios, que fue el que nos creó, es que el ser humano cree una figura y se arrodilla ante esa figura que ese mismo ser humano creó. Amén. Lo otro, hermanos, es que detrás de la mayoría de los dioses paganos en el Antiguo Testamento, ojo, y aún en nuestro tiempo, muchas veces delante de nuestros propios ojos, en conciertos, hermanos, vamos a llamarlo así, en eventos internacionales, hermanos, ya en la actualidad hasta transmitido, hermanos, públicamente, gloria a Dios, en las alturas, hermanos, están sucediendo cosas terribles, hermanos. Y detrás de estos ídolos, de estos falsos dioses, habían y hay todavía demonios llevándose estas ofrendas que están dando los seres humanos, recibiendo, hermanos, esa adoración, hermanos, esos sacrificios que están haciendo en honor a esos falsos dioses. Hay demonios detrás de esos nombres, de esos falsos dioses. Detrás de muchos falsos dioses del Antiguo Testamento hay demonios, hermanos, que se nutrían con todo lo que las personas hacían. Ahora usted me va a decir cómo Dios no va a intervenir, hermanos, cuando la situación se pone tan, pero tan, hermanos, fuerte. Y alguno pudiera decir, bueno, hermano Jackson, pero en la actualidad parece que la cosa está peor que antes. Pues déjame decirte que ahora hay una diferencia, y es que ahora en este tiempo existen, hermanos, los reservados, los llamados de afuera. Ahora, así como hay en el mundo quizá gente todavía haciendo lo malo, hermanos, también hay personas que han decidido negarse a sí mismos y comenzar a seguir al Señor Jesús. Hay personas que le honran, que le adoran, que le sirven, hermanos. Y hay algo que se conoce como iglesia, como la novia que anhela el regreso del Todopoderoso, hermanos. Y esto, hermanos, es lo que el día de hoy mantiene todavía con vida a la humanidad entera. Porque si es verdad, la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Pero nos habla del juicio, hermanos, del juicio que va a llegar, el juicio final que va a llegar, hermanos, cuando se cumpla la semana número 70, es decir, cuando los tiempos sean cumplidos, Dios va a ejecutar el último y gran juicio para toda la humanidad, hermano Antonio. Y aquí, si antes se habló de que Dios era fuerte o se enojaba o era sanguinario o vengativo,
hermanos, cuando suceda lo que va a suceder, hermanos, en la última semana, en la semana 70, hermanos, allí sí que van a tener razones para decir todas estas cosas y mucho más, porque el juicio, el gran juicio final que le espera a la humanidad, hermanos, no es cualquier cosa. De hecho, la Biblia lo describe como que algo que va a suceder que nunca había sucedido jamás, ni sucederá después. Amén. No quiero salirme del tema. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por allí nos estamos preparando para abordar estos temas. Hermanos, si usted desea participar, yo sé que será de gran bendición para su vida. Vamos a hablar acerca de esto porque estamos en los últimos tiempos. Amén. No sé, hermano Antonio, si dejó presionado el botoncito de la mano levantada o si desea participar nuevamente, hermano Antonio. Amén. Sí, Amén. un último comentario con respecto a la pregunta que hice y lo que leyó el pastor Ezequiel. Mi respuesta nuevamente al texto que Dios presentó en mi vida. La venganza es mía, dice el Señor. Por lo tanto, mi texto dice que si Dios es con nosotros, ¿quién Amén. contra nosotros? Así mismo es. Estamos en el equipo ganador, hermano Antonio. A nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo no nos corresponde tomar represalias ni venganza, ni siquiera sentir, hermanos, odio o quizás repudio, hermanos. Nosotros en este tiempo, los hijos de Dios, hemos sido llamados a amar a quienes nos aman y a quienes no nos aman, incluso a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios, tenemos que amar. Amén. ¿Qué virtud hay en amar a aquellos que nos aman? Amén. No hay virtud en ello, pero amar a quienes nos odian, a quienes nos repudian, a quienes nos desprecian, allí sí que hay entonces virtud, hermano. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. No nos corresponde a nosotros ni juzgar, y mucho menos odiar, porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, dice su palabra, porque Dios es amor. Hay un contraste, yo sé que sí, hermanos, es la parte más difícil de estudiar todo esto sucedido en estos tiempos. Es la parte más difícil ver que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero es Dios. Y si usted quiere amar cada día más a Dios, tiene que conocerle, hermanos. Tiene que conocer a ese Dios para poder amarle mejor. Amén. Voy a continuar, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Me gusta cuando ustedes participan y hacen preguntas, hermano. No importa si nos salimos un par de minutos del tema, pero estamos aquí para crecer, amén, en comunión y para crecer en relación con Dios, para crecer en conocimiento en su palabra. Gracias, hermanos, por participar. Gracias por estar allí, atentos a la palabra de Dios. Amén. Iba a hacer esta comparación entre la comparación física entre los 2 reyes que derrotó Moisés y los 31 que derrotó Josué, pero no es tan esencial quizás enfocarnos en esto. No tenemos tampoco mucho tiempo, hermanos, así que vamos a dejarlo hasta allí, hermanos. Rápidamente, entre los dos reyes que derrotó Moisés, se resalta Og de Basán por ser un gigante, el último de los refaítas. Hermanos, se estaba midiendo alrededor de unos 4 metros, dice la palabra de Dios. Y el mismo rey Sehón probablemente también tenía una estatura imponente, muy probablemente. Amén. En cuanto a los cananitas, hermanos, a la mayoría de los reyes que derrotó Josué, no se resalta mucho esto. Solamente cuando se habla de los hijos de Anac, que estaban en Hebrón específicamente y en Debir, si no me equivoco. Cuando se habla de ellos, hermanos, se está refiriendo a gigantes. Y uno de los rezagados que más adelante iba a salir mencionado era Goliat. Más adelante iba a salir. Luego
en su momento hablaremos de estos hijos de Anac. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir avanzando un poco más adelante. Ahora lo que quiero hablar con ustedes, siguiendo el orden de este estudio, allí se hablaba de los reyes derrotados por Moisés y por Josué, y luego, hermanos, de esto pasábamos, gloria a Dios, en las alturas, pasábamos, aleluya, al siguiente capítulo de Josué, donde comienza diciendo, capítulo 13, tierra aún sin conquistar. Amén. Tierra aún sin conquistar. Y luego habla del territorio que distribuyó Moisés. Amén. El territorio que distribuyó Moisés. Y luego de eso, mis queridos y apreciados hermanos, vamos a darnos cuenta de que Josué comienza a repartir la tierra de Canaán. La Biblia dice por suerte. Amén. Por suerte. Y mientras ustedes tienen por allí la visión, creo yo, parece que no, tienen por allí la visión, mis queridos hermanos, de este mapa, que lo he mostrado a lo largo de este estudio. Ya usted quizás está familiarizado. Otra vez viene el hermano Jackson con el mapa de Canaán. Aquí está, hermanos, este mapa. Voy a contrastarlo mientras hablamos de algunas cosas, como por ejemplo el echar suerte. El pastor Ezequiel, que ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Echar suerte. ¿Cómo es eso de que los hijos de Dios echan suerte? Amén. En el Antiguo Testamento se nos habla un poco acerca del Urim y acerca del Tumim. Amén. Recordemos que en este tiempo de Israel, aunque no tienen un templo, sí tienen el tabernáculo. Amén. Y sí tienen el arca de la alianza, hermanos. Y sí tienen también un sumo sacerdote. Amén. En este caso, el sumo sacerdote que estaba todavía entre ellos era el hijo de Aarón, Eleazar, si no me equivoco. Él era el sumo sacerdote que quedó en lugar de su padre Aarón. ¿Qué es lo que pasaba? Yo sé que ya usted tiene conocimientos acerca de esto. Cuando ellos querían saber qué decisión tomar, ellos usaban el Urim y el Tumim. Algunos dicen que eran dos piedras, amén, una blanca y una un poco más oscura, hermanos. Una era para respuestas positivas y otra era para respuestas negativas. Por ejemplo, el pueblo le preguntaba a Dios, amén, ¿debemos salir a la guerra? La respuesta que recibían era un sí o era un no. Pero luego, más adelante, iban a surgir otras cosas o otras interrogantes que no eran de sí y no. Por ejemplo, ¿quién debe salir a la batalla? Porque aquí estaban las 12 tribus, pero ¿quién debía salir a conquistar la parte que le correspondía? ¿Judá debía salir? ¿Benjamín debía salir? ¿Quién debe salir a la guerra? Y es allí donde, hermanos, se habla de que el efod, recordemos que tenía 12 piedras que representaban las 12 tribus, aunque muchos dicen que las 12 piedras en realidad tenían los 12 nombres de los hijos de Israel. Hermanos, estas piedras hacían alusión a cada una de las tribus, y cuando se preguntaba qué tribu debía salir a la guerra o qué tribu iba a conquistar, hermanos, su heredad primero, esta piedra se iluminaba más que el resto. Pero esto solamente lo podía ver el sumo sacerdote. Amén. Solamente el sumo sacerdote. Pero llegamos a un momento en el que la Biblia claramente dice que echaron suertes. Amén. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, hermanos, acerca de echar suertes, gloria a Dios en las alturas, porque yo sé que ya lo hemos hablado quizás en otras ocasiones, pero es interesante entender que esta práctica
hermanos, de echar suerte es mencionada en el Antiguo Testamento al menos unas 70 veces. Amén. Incluso en el Nuevo Testamento, yo sé que ustedes recuerdan, hermanos, por ejemplo, cuando echaban suertes, creo que era en las vestiduras del maestro. Gloria a Dios. Creo que también cuando fueron a escoger el sucesor de Judas, el 12º discípulo, hermanos, también echaron suerte, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Pero sin embargo, a pesar de estas numerosas referencias, hermanos, que hay en el Antiguo Testamento, a pesar de hacer tantas referencias a el echar suerte, no hay algo claro con respecto a en sí qué significaba echar suerte, hermanos. Por eso hay tantas teorías. Por ejemplo, algunos hablan del arco y la flecha. Amén. Por ejemplo, si querían saber de las 12 tribus, cuál era la tribu que iba a salir o que debía salir a la guerra, colocaban a un representante de cada tribu haciendo un círculo, y en el centro del círculo una persona lanzaba una flecha al aire, hermanos. Mire cómo son las cosas. Y se dice, hermanos, de esto no está en la Biblia, esto solamente son hipótesis según lo que se piensa pudo haber sido, hermanos. Y si usted ha escuchado también alguna de estas hipótesis, puede compartirla con nosotros en este día. Amén. Algunos dicen que hacían este círculo con un representante de cada tribu, lanzaban una flecha hacia el aire, y la creencia de ellos era que Dios iba a dirigir esa flecha para que cayese en el lugar donde debía caer. Así era que si lanzaban la flecha preguntando qué tribu debía salir a la guerra, y la flecha caía más cerca, por ejemplo, de Benjamín, ya sabían que iban a subir los de Benjamín. Amén. Y hay otras más, hermano Ezequiel, pastor Ezequiel. Amén. Amén. ¿Se escucha? Hay un texto en Proverbios 16:33 que dice, Proverbios 16:33 dice, el hombre echa suerte, pero la decisión viene de Jehová. La decisión viene de Jehová. Y me da la impresión de que al final, cuando dice echar suerte sobre las tierras, ¿cierto? Y cuando preguntaban las piedras, el urín y el tumín, sobre todo eso al final era voluntad de Dios, pues. Había que hacer caso a la voluntad de Dios. O sea, no es que haya habido algo azaroso, tuviste suerte y cayó sobre ti, sino que la elección de Dios se probó de esa manera. Yo creo que para quizás ser transparente y todo el pueblo viera que así fue, que la elección cayó sobre alguien o la suerte cayó sobre alguien, para que todos vieran. Me da la impresión que fue así. Y hay un texto también en la Biblia que dice, me acordaba porque las piedras hablaron, cuando las piedras hablan, cuando brillaban, ¿cierto? Caía la suerte sobre algo. Quizás puede relacionarse con un texto que habla en el Nuevo Testamento cuando dice, si nosotros calláramos, las piedras hablarán. Aunque igual hay varias teorías. Hay quienes dicen que las piedras pueden ser los que no conocen a Dios, los inconversos. Otros por ahí opinan que puede ser la arqueología. La arqueología habla de que hay un Cristo que resucitó, hay un Cristo, una iglesia, hay un pueblo llamado Israel, la arqueología. Y puede ser que también puede ser la elección de Dios, porque Dios va a hablar. La suerte, la elección de Dios. Sí, en este caso, Gracias, hermano. no tiene que ver con azar, lo que dice el pastor Ezequiel, no tiene que ver con azar. En este caso, a pesar de que estamos hablando de echar suerte, no es el clásico suerte que quizás
comúnmente es conocido como, por ejemplo, los juegos de azar. Bueno, si tengo suerte me va a ir bien. No tiene que ver con esto, hermanos. Estas prácticas, hermanos, si estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de lo que yo piensa o de lo que piensa el pastor Ezequiel o de lo que piensa el hermano Antonio. Amén. Estamos hablando de la palabra de Dios. En número 26 vamos a encontrar un versículo específicamente donde Dios está dando indicaciones a Moisés, todavía estando, hermanos, recién comenzando su travesía en el desierto, allá en aquel lugar, en aquel monte, hermanos, en donde recibiría también las famosas tablas de la ley. Allí, hermanos, Moisés recibe parte de estas indicaciones. Y mira lo que dice, hermanos. Mira lo que dice el versículo 55 de la... Bueno, voy a leerlo desde el 52, capítulo 26 de Número. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Y escúchenme bien, porque esto tiene que ver en cómo va a quedar la distribución, porque inmediatamente a esta lectura les voy a mostrar el mapa, porque ahora estamos viendo cómo era antes de la llegada de los israelitas y ahora vamos a ver cómo quedaría después ese mismo mapa. Amén. Bueno, si los que recibieron la invitación por allí quizás detallaron algo en el video que era la invitación. Amén. Dice: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Dice: a los más darás mayor heredad. Lógicamente, ¿verdad? Dios decía, pues si esta tribu tiene más personas, pues lógicamente necesitan más tierras. Y a los menos menor, dice la palabra de Dios, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero, mire lo que dice el versículo 55. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Amén. Y algunos dirán: pero ¿por qué por suerte? Hay muchas razones. Una las dijo el pastor Ezequiel cuando dijo que era para que quedara transparencia, para que se viera que era la mano de Dios. Por eso Salomón decía: la suerte la echa el hombre, pero la decisión es de Dios. Amén. A eso se estaba refiriendo cuando dijo esto, hermanos. Transparencia, ¿en qué sentido? Hermanos, de que allí está y la decisión la va a reflejar Dios. Eso era lo que se creía, eso era lo que Dios había establecido y eso era lo que Dios iba a hacer. Amén. Porque también la Biblia dice, aleluya, que Moisés, lo dijo el mismo Dios cuando sus hermanos se levantaron contra Moisés y alegaron también de que ¿por qué Moisés y nosotros también estamos aquí? Y Dios le dijo a María, hermanos, o Miriam, como lo dicen algunas traducciones, hermana de Moisés, y a Aarón, a los dos les dijo Dios, hermanos, usted recuerda porque nosotros hablamos de Moisés en su momento. Dios le dijo: con Moisés hablaré cara a cara, así como usted habla con su hermano, así yo hablaré con Moisés, cara a cara hablaré yo con Moisés. De resto, hermanos, dijo Dios, sea por sueño, sea por una voz audible, sea por interpretación, por cualquier otra cosa, hablaré, pero a mi siervo Moisés, cara a cara le hablaré. Oh, hermano, tremendo, tremenda esa palabra. Y aquí estaba Moisés. Si Moisés hubiese estado con vida al momento de repartir las tierras, Dios le hubiese dicho a Moisés: mira, Moisés, Judá va para acá, manda a Benjamín para el norte, llévate a Gad hacia el oeste. Pero como Dios sabía que para ese momento Moisés no iba a estar, Él establece que iba a ser repartida por suerte. Amén. Dios mismo fue el que lo estableció de esa manera, precisamente para que no quedara dudas de que era Dios el que estaba dirigiendo esa decisión. Lo mismo hizo Samuel, hermanos, aunque todavía no hemos llegado a ese momento, pero cuando Samuel
va a ungir a Saúl como el primer rey de Israel, ya Samuel ya sabía que era Saúl. Amén. Y incluso ya lo había hecho, pero cuando llega el momento de hacerlo público, Samuel no se para y me dice, no, Dios me dijo que Saúl iba a ser el rey. No, hacen esto de echar suerte también para que quede claro delante de todo el pueblo de que la decisión era de Dios. Amén. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales se hacía, o se hizo, mejor dicho, de esta manera. También en el capítulo 33, versículo 54, de ahí mismo de Números, y hay más referencias, pero no las voy a leer todas. Dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Amén. Eso está en la Biblia, y hay otras más referencias, más que no las vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero allí está establecido, hermanos, que así fue. Vamos también a poder ver en Josué, aleluya, que es el libro que estamos viendo. Por ejemplo, hermanos, en Josué capítulo 18, específicamente desde el verso 6, dice, vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Era Josué el que iba a echar la suerte delante de Jehová nuestro Dios. Amén. Y allí se habla de que los levitas no iban a tener ninguna parte, hermanos. Ahora sí, mientras seguimos conversando, voy a cambiar el mapa. Voy a colocar específicamente este, que es el más parecido al que estábamos viendo anteriormente. Espero que allí usted lo pueda ver. Así estaba la tierra de Canaán. Amén. Todo esto verde, la tierra de Canaán. De este lado derecho o oeste, amén, perdón, oeste, al este del Jordán, vemos que estaban los amorreos, específicamente Og de Basán. Luego de este lado, un poco hacia el sur, estaban los amorreos, pero el reino de Sehón, esos ya habían sido repartidos por Moisés y iban a quedar de esta manera. Del lado derecho, lo que antes era de Og de Basán, pertenecía a la media tribu de Manasés. Eso lo estableció Moisés antes de morir. Y la tierra de Gad queda justo en el centro, entre las fronteras entre los dos reinos de los amorreos. Estaba Gad, con toda la parte que estaba a la orilla del Jordán, pero del lado este del Jordán. Y hacia abajo lo que era de Sehón, amén, ahora se le había entregado a la tribu de Rubén. Si ustedes se fijan en esta distribución, hermanos, espero en el Señor que usted pueda visualizar, hermanos, los colores. Aquí dice Manasés, pero esta es la media tribu de Manasés. Pero mire todo el territorio, mire nada más por el color, hermanos, todo este territorio era de la mitad de la tribu de Manasés. Ustedes saben quién fue Manasés, ¿verdad? Manasés fue uno de los hijos de José. José, aquel hijo de Jacob, el que fue gobernador de Egipto. Y aquí está la otra mitad de esa tribu de Manasés, de este lado izquierdo, al oeste del Jordán, dice Manasés, amén. Es la otra parte de la tribu. Allí está, miren todo el territorio, hermanos, que heredó Manasés. ¿Por qué? Porque eran bastantes. De hecho, cuando ellos hablan con Moisés, cuando todavía estaba con vida, le dice que tenían tantas cosas que ellos querían quedarse de ese lado del río. Amén, porque había tierra para pastar y todo lo demás. Pero si miramos hacia abajo, mire todo esto que está aquí abajo. Miren, todo esto es nada más y nada menos que de Judá. Y dentro de Judá estaban las ciudades que se le habían otorgado a Simeón. Amén. Dentro de Judá hay una pequeña parte, un corazón allí, que era de la tribu de Simeón. Amén. Hasta abajo. Y si ustedes se fijan en esta distribución de Judá, miren que abarca, hermanos, no me quiero meter en polémicas el día de hoy, hermanos, pero mira hasta dónde abarca.
todo lo que se conoce, se conoció en su momento como Palestina, todo lo que antes era conocido como Filistea, miren hermanos, forma parte de la heredad de Judá. Aquí está Gaza, aquí está Asdod, Ecrón, que son las principales ciudades de Filistea, y Askelón. Aquí están, hermanos. Creo que Eglón, si no me equivoco, era otra de las grandes ciudades, o estaba en la frontera de Filistea. Todo esto como territorio heredado a la tribu de Judá. Amén. Y aquí resaltamos, hermanos, déjenme ver qué hora es, porque para no pasarnos de la hora, hermanos, porque aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que todavía quedaba mucha tierra por heredar. Cuando Dios le dice a Josué, ya estás viejo y todavía queda mucha tierra por heredar. Amén. ¿Cómo era que Josué entonces repartió la tierra si todavía quedaba tierra por conquistar? Amén. Allí se habla entonces de lo que era entregar la tierra por heredad. Hermanos, vamos a tocar un punto quizás muy subjetivo para muchos, quizás un tanto delicado para otros, hermanos, pero usted y yo que somos creyentes, amén, usted y yo que reconocemos la existencia de un único y verdadero Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, hermanos y hermanas, entendemos que quién más tendría derecho de entregar tierras sino el creador del planeta Tierra. No sé si alguien puede decir amén a esa palabra. En tiempos de algunos reinos, como por ejemplo el reino español, inglés, mismo portugués, holandés, alemán, digámoslo así, en los años o en el siglo, vamos a hablar del siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI, donde sobre todo en Sudamérica o en toda América se ve, hermanos, digámoslo así, una especie de boom de conquistas de parte de Europa, hermanos. Había algo, sobre todo, bueno, tanto los ingleses como los españoles, hermanos, no soy experto en el área de historia universal, pero parte de la creencia de los reyes de la época o de algunos reyes de la época era de que ellos como reyes, amén, eran representantes de Dios en la tierra. Amén, hermanos. Probablemente habían estudiado el Antiguo Testamento, probablemente tenían algún conocimiento de la palabra, habían leído la historia de Saúl, de David. David, por cierto, digámoslo así, hermanos, inspiraría la historia del rey Arturo, de la famosa mesa redonda. Ellos decían que el rey o la reina, principalmente el rey, era el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, este rey, al ser representante de Dios en la tierra, podía llegar a un lugar para ellos desconocido, inexplorado, inhabitado, a pesar de tener habitantes. Ellos podían llegar a ese lugar y reclamar esa tierra en el nombre de Dios, porque ellos decían que eran el representante de Dios en la tierra. Y es por esta razón que muchas veces estas campañas, hermanos, de soldados iban acompañados de un sacerdote, amén, de un cura o de alguien que representaba
la parte religiosa, por decirlo de una manera. Y este rey enviaba a esta campaña con esta gente, hermanos, religiosa, y decían: reclamamos esta tierra, le pertenece, por decir algo, no quiero tocar ninguna fibra, por decir un ejemplo nada más, esta tierra ahora le pertenece a España en nombre del rey, amén, cuyo rey es representante de Dios. Ellos sentían que Dios le estaba dando la autoridad a ellos sobre la tierra, porque ellos decían o reconocían a Dios como creador de la tierra. No sé si me doy a entender lo que en esta hora quiero transmitir. Muchos países se hicieron de esta idea para justificar, hermanos, la conquista de otras tierras y autodenominarlas como parte de su territorio, a pesar de estar en un continente completamente distinto. Amén. Caso contrario, hermano Antonio, cuéntenos. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo tácito de lo que usted acaba de decir, hermano Jackson. Específicamente, los españoles llegaron a América conquistando estas tierras, según ellos, y tomando posesión en nombre de Dios y del rey de España, con el derecho que se tomaban de matar y hacer muchas, ¿cómo se puede decir? Atrocidades, donde ellos iban invadiendo y tomando posesión en nombre de Dios, los españoles, y trajeron el catolicismo a las Américas. Y hoy en día todavía tenemos a un caballero que se hace decir vicario de Cristo, y vicario de Cristo es representante, y ese mérito, según ellos, lo tiene el Papa. El Papa es el vicario de Cristo en la tierra, por lo tanto es el representante de Dios. Eso es mi aporte, hermano Jackson. Este tipo de aporte, pues obviamente que nos ayudan, hermanos, porque nutre, fortalece el tema que estamos tratando en este día. Amén. Y para no ahondar mucho en esto, ya quedó clara la idea, hermanos, y es evidente para nosotros, principalmente como suramericanos que somos, amén, somos testigos pues prácticamente de estos acontecimientos. También se sabe históricamente que así sucedió en muchos otros lugares, solo que en otros lugares, por ejemplo, en Norteamérica, llegaron los ingleses, pero llegaron prácticamente de la misma manera, amén. Pero, hermanos, cuando llegamos nosotros, por eso hago énfasis en los que somos creyentes, porque una persona que no reconoce a Dios, como creador, no va a recibir esta palabra. Pero usted y yo, que reconocemos a nuestro Dios como nuestro Padre y por supuesto como el creador de todas las cosas, ¿quién más que Él podía entregar, hermanos, territorio? Y fue Dios mismo. Hermanos, no quiero levantar polémicas el día de hoy, no es mi intención, pero Dios mismo le dijo a Abraham: todo lo que pisares la planta de tu pie. Dios mismo volvió se me fue la palabra, hermanos, volvió a recalcar, ayúdenme con la palabra que se me escapó, volvió a recalcar ese mismo pacto en Isaac, y lo volvió a hacer en Jacob. Amén. El pacto que Dios hizo es un pacto perpetuo. Y luego, incluso más adelante, lo reafirmaría en David. Por eso sucedió lo que sucedió en el norte, pero el sur, hermanos, sobrevivió, a diferencia del norte. Y quizás en este momento no voy a especificar a qué me estoy refiriendo, algunos sabrán, otros no, pero cuando lleguemos al momento específico vamos a hablar de eso. Amén. Pero Dios hizo un pacto perpetuo con Abraham en su momento, hermanos. No me pregunte a mí qué fue lo que Dios vio en Abraham. Abraham era una persona como usted y como yo. Él tenía la decisión, él tomó la decisión correcta y le hizo caso a Dios, le obedeció a Dios y le fue contado por justicia porque él obedeció a lo que Dios le dijo.
Él era un hijo de un idólatra, de un fabricante de ídolos, hermanos, y de allí, de ese lugar, lo sacó Dios. Él le hizo caso a la voz de Dios y lo llevó a una tierra que era donde él era extranjero, hermanos, y que no iba a ver, hermanos, él no iba a ver cuándo esa tierra pasaría a su heredad, pero que Dios cumpliría esa palabra. Y pasaron cientos de años, pasó esa generación, pasó Isaac, los hijos de Isaac, vino hasta Jacob, los hijos de Jacob, hermanos, y luego, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dije que no quería entrar en polémica, hermano Antonio, usted me hace esa pregunta. Amén. Y llegaron los hijos de Jacob, se establecieron en Egipto, pasaron 200 años, fueron esclavizados, pasaron, hermanos, 400 años, hasta que finalmente Dios saca a ese pueblo que creció allí y dijo: ha llegado el momento en el que ellos ocupen la tierra que yo le prometí a su padre Abraham. Hermano Antonio, la Biblia no especifica Gaza como tal, pero cuando habla de los límites, vamos a leerlos también, hermano Antonio, porque se hablan de los límites desde el norte hasta el sur y del este hasta el oeste. Vamos a ver que abarca este territorio que nosotros estamos mostrando aquí. Amén. Piense que en este caso, incluso del lado este del Jordán, la tierra que era de los amorreos está repartida a Manasés, a Gad y a Rubén. Amén. Y del lado derecho, donde está Gaza, está repartido a Judá. Y con Caleb, hermanos, pelean contra algunos de estos gigantes que estuvieron en Hebrón. Y algunos recordará cuando Josué venció la ciudad de Hebrón y echó fuera a los gigantes, dice la palabra. Amén. Los anaseos, los hijos de Anac. Pero luego más adelante vemos a un Caleb de 85 años, dice la palabra, cuando él reclama esa tierra. Y aún después de la muerte de Josué, vemos a un Caleb, hermanos, peleando allí en ese lugar, echando fuera a los hijos de Anac, que la Biblia dice que irían hacia la tierra de Gaza, amén, hacia las principales ciudades de los filisteos, que luego, hermanos, se levantarían nuevamente. Y vamos a recordar a el gigante Goliat, que es el más famoso de aquel tiempo de los filisteos, de Gad específicamente, hermanos, y junto a sus hermanos que venían de allí. ¿Pero por qué? Porque cuando Josué derribaba en primera instancia las ciudades y derrotaron a los reyes, hermanos, no pudieron hacer posesión de la tierra en ese momento. Por eso se habla de 2 o 3 palabras, hermanos, que son interesantes, que es ocupar la tierra, amén, heredar la tierra, amén, y la otra es conquistar la tierra. Son 3 palabras interesantes que vamos a ver cómo se cumplen una tras la otra. ¿Por qué? Porque Josué, porque llegó su edad avanzada, ya llegó el momento en el que tenía que partir, y lo último que él hace es repartir la tierra, luego ordenar espiritualmente al pueblo de Israel, pero todavía no alcanzaba a Israel a conquistar todo. Josué tiene que entregar en heredad una tierra que aún no había sido conquistada, una tierra que aún no había sido tomada o ocupada por el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Josué en primera instancia? Conquistó. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Al ser una tierra tan amplia, tan dispersa, no alcanzaron a ocuparla toda. Amén. Legalmente, según las leyes de quién, hermano Ezequiel, las leyes humanas o las leyes divinas. Ese es todo un tema que hay que analizarlo, amén, desde un punto de vista, hermanos, no sé si espiritual, no sé si carnal, amén, o humano, pero hay que tomar en cuenta todas estas cosas.
Entonces Josué conquistó muchas ciudades, pero no alcanzaron a tomarlas. Por eso, cuando ya el pueblo comenzó a tomarlas, en algunos casos tuvieron que pelear nuevamente porque las ciudades se habían, entre comillas, levantado, algunas de ellas. Principalmente Hebrón es mencionada, Debir, que está un poquitico más abajo aquí de Hebrón. Debir también se había levantado, hermanos. Por eso Caleb tiene que volver a pelear contra los hijos de Anac en Hebrón y en Debir. Amén. Y eso también es importante entenderlo, cómo se iba dando toda esta situación. Lo que les quería decir era que Josué tuvo que dejar en heredad territorio que aún no había sido ni conquistado y mucho menos tomado como tal, pero lo entregó en heredad. Ahora la pregunta es, Pastor Ezequiel, hermano Antonio y todos los que nos acompañan en esta hermosa tarde, la pregunta es, si Dios, ¿verdad?, era el que tomaba esta decisión, porque el pueblo echaba suerte, pero Dios era el que decidía, hermano. Si Dios dijo, esta tierra es para la tribu de Dan, esta tierra es para la tribu de Efraín, esta que está aquí es para Benjamín, hermanos, y lo vamos a leer, hoy no da tiempo, pero vamos a leer alguna parte, no la vamos a leer toda porque es bastante extensa, pero cuando usted va leyendo, usted se va a dar cuenta que va mencionando las ciudades, hermanos, por eso están aquí en este mapa, porque la Biblia los menciona. Amén. Y va a decir, de tal ciudad a tal ciudad, y de tal ciudad a tal ciudad, va a estar el territorio de Manasés, o de la media tribu de Manasés. Isaacar va a estar aquí, Zabulón va a estar por acá. Todo eso lo dejó ordenado Josué, amén, por mandato de Dios. Por eso él dijo, echaré suerte a ustedes delante de Jehová nuestro Dios. Dios entregó en heredad estas tierras a las tribus, y poco a poco, a lo largo de los años, ellos iban tomando las ciudades que habían sido heredadas de parte de él que creó la tierra, hermanos. Ahí no hay argumento que valga. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanos? Porque igual yo sé que está por allí la inquietud. ¿Qué fue lo que sucedió, mis queridos hermanos, cuando Israel se divide en dos grandes naciones, el reino del norte y el reino del sur? Hermanos, ambos en algún momento de su historia son llevados cautivos. En el caso del norte no vuelve a levantarse. Quienes se levantan en el norte no son israelitas al 100%. Amén. Mientras que en el sur, principalmente lo que era Judá y Simeón en este caso, más los levitas que estaban dispersos en todo el territorio, porque los levitas no recibieron heredad como tal, sino que el sacerdocio era su heredad, hermanos. Ellos sí pudieron volver de la cautividad de los babilonios. Amén. Pero esa no fue la que marcó el antes y el después de lo que hoy es Israel. No fue esa, digámoslo así, esa invasión, o hermanos, o ese, ¿cómo decirlo? Ese ataque que recibió el pueblo de Israel, en este caso el reino de Judá. No fue ese, el de los babilonios, el que casi hace que ellos se acaben, no. Fue en el año 70, los romanos, amén, habían conquistado también nuevamente esta tierra, y habían los romanos, y hago énfasis porque mi hermano Antonio habló de el supuesto representante de Dios en la tierra. Ellos, hermanos, distribuyeron los territorios y dijeron, ¿sabes algo? Esto de aquí se va a conocer como la provincia de Palestina. Y por eso, por algún tiempo, lo que hoy es Israel, incluso, hermanos, en algún momento de la historia, que me estoy adelantando muchísimo, por eso hay unos coros que dicen, por la calle de Palestina, Cristo andaba. Amén, predicando la verdad y el evangelio. Hay un coro muy antiguo, no sé si acá en Chile lo llegaron a entonar, decía, por las calles de Palestina, Cristo andaba, predicando la verdad y el evangelio. ¿Por qué? Más adelante yo les voy a mostrar a ustedes unos mapas, hermanos, de no sé si de
y de los años 600 o 700, donde se menciona muchas de estas tierras con el nombre de Palestina. Y es que Palestina, hermanos, es el nombre que los griegos le dieron a los filisteos, y los romanos se quedaron con ese nombre. El nombre de los filisteos, que fue pasado a Palestina, se les quedó ese nombre y nombraron unas provincias de Palestina. ¿Qué es lo que yo les quiero decir, hermanos? Que cuando ahí está, a ver, mi hermano Antonio me está apoyando. Hay unos coritos antiguos que dicen eso, pero es precisamente, y eso lo vamos a analizar en su momento, históricamente, por qué alguna tierra es conocida como Palestina y cuál es esa confusión que existe en algunos casos, hermanos. Cuando los romanos en el año 70 después de Cristo destruyen el templo, el segundo templo, y prácticamente acaban con todo judío que estaba en su territorio, ellos son dispersados por toda la tierra, y es bíblico. Yo creo que en unas predicaciones de hace unas semanas atrás leí un versículo donde decía que desde los confines de la tierra, de todas las ciudades, de todas las naciones, el Dios los iba a traer nuevamente a su tierra. Pero cuando Israel vuelve a lo que hoy es Israel, con un tratado que se hizo, hermanos, con Gran Bretaña, si no me equivoco, en su momento, en el año 1948, se logra esto. Resulta que esta parte de aquí, que es Jerusalén, que era la capital, hermanos, no está entregada como correspondía. Y si usted ve Israel hoy, hermanos, es prácticamente nada en comparación a lo que era Israel en su momento. Prácticamente nada en territorio. Mirándolo de un punto de vista espiritual, hermanos, ustedes que están conectados aquí en este estudio, ya que estamos tocando este tema, mirándolo de un punto de vista espiritual, el israelita de hoy tendría derecho en decir: este territorio es nuestro porque Dios nos lo entregó por heredad. Amén. ¿Cómo podría, por ejemplo, lo que hoy es conocido como Palestina, como nación, cómo podría decir: no, ese territorio es de nosotros porque nosotros tenemos más de 1000 años ocupando ese territorio? Amén. Se presentan dos cosas distintas. Uno dice: yo tengo el título de propiedad porque el que lo creó me entregó a mí el título en heredad. Y otro dice: no, a mí me pertenece porque yo estoy viviendo en esta tierra desde hace más de 1000 años. Hermanos, es un tema para analizarlo. Espiritualmente, usted que es creyente, analícelo, hermanos, y saque usted sus propias conclusiones. No es el tema del día de hoy, creo que me desvié un poquito, hermanos, pero ustedes me obligaron a que me desviara un poquito del tema. Gloria a Dios. Amén. Ya estamos llegando al final, hermanos, de esta transmisión. Recordarles que también estamos saliendo por Facebook. No sé si algún hermano por allí saludó. La hermana Loreto nos mandó saludos por Facebook. Hermana Loreto, que el Señor Jesús le bendiga. Amén. La culpa del hermano Antonio, dicen por allí. Amén. Es parte del estudio, hermanos. Es parte del estudio, solo que me gusta mantener, digámoslo así, el orden para no dispersarnos mucho, porque a veces abarcamos muchas cosas y dicen por allí que el que mucho abarca, poco aprieta. Amén. Pero contento y agradecido con la bondad de nuestro Dios por este hermoso día, hermanos. No sé si la Vinotinto habrá ganado. No estoy pensando en eso para nada, mis queridos hermanos, porque estaba concentrado en las cosas que en este momento nos llaman. Amén. Y es estudiar la palabra de nuestro Dios. Agradecido, hermano Antonio. También a su amigo y nuestro hermano ahora en la fe. Amén. David Montesinos, que hoy nos acompañó. Espero, hermano David, que no se haya asustado por este estudio el día de hoy. Amén. En otros momentos hablaremos de otros temas, quizás un poco más provechosos para nuestra actualidad, por decirlo de una manera, pero todo lo que aprendemos de la Biblia, hermanos, tiene provecho para nuestra vida espiritual. Amén. Agradecerles también a mi hermano David Herrera, que está por allí todavía conectado, junto a nuestro hermano Claudio también, que nos ha acompañado durante varias semanas. Me contenta mucho, de verdad, que nos acompañen. Eso es correcto, hermano Antonio, el saber nos quita espacio, así que
Gracias a Dios por aquellos sedientos de conocimiento de la palabra de Dios. Agradecer al pastor Ezequiel Barriento II y pastor Ezequiel Barriento III. Un fuerte abrazo con mucho cariño. Hermanos, les digo segundo y tercero, ustedes saben por qué, amén, los que les conocemos. Amén. Hermana Maggi, que estuvo con nosotros junto a su familia el día de hoy, que el Señor Jesús le bendiga. Hermana Rosina, que siempre está por allí atenta, amén, conectada, muchas bendiciones. Hermana Paulina, hermano Elías Yáñez, amén. Hermana María Eugenia, hoy nos acompañó también nuestro hermano Carlos, que finalmente se ha sacado el espacio. Hermano Carlos, qué gusto que nos haya podido acompañar. Saludos también a Yarela, muchas bendiciones, Yarela. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Sé que hay unos propósitos por allí que están en oración, amén. Seguimos orando. Pilar, nuestra hermana Pilar Fuentes, amén. Dayana Salazar, mi hermana, mi amiga, mi compañera, amén, que está por allí también atenta siempre, hermanos. A cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, espero que no se me haya quedado nadie por fuera, y si alguien se me quedó, hermano, estoy aquí leyendo, discúlpeme si no lo mencioné. Espero que Dios le bendiga de una forma muy, muy especial. Vamos a orar para quedar despedidos en esta hora de esta preciosa reunión, y desde ya la invitación para la próxima semana. Amén. Desde ya la invitación para la próxima semana. Todos son bienvenidos, hermanos. Yo sé que el estudio o quizás la historia no es para todos. Amén. Pero a pesar de eso, hay un bonito número conectado, y eso, hermanos, se lo debemos a la misericordia de nuestro Dios, que nos permite estudiar su palabra. Vamos a orar para quedar despedidos, y después de esta oración, como es costumbre, usted puede activar su cámara si lo desea, puede activar su micrófono, saludar y despedirse, aunque todos hablemos al mismo tiempo, hermano, no importa, podemos desordenarnos un poquito al final de la despedida, amén. Pero lo hacemos con mucho cariño. Así que si está en su posibilidad, acompáñeme a hacer esta última oración. Bendito y eterno Salvador, amantísimo Creador, Dios de los cielos, Padre Santo, gracias te doy una vez más. En esta hermosa tarde, Señor, en esta hermosa noche que nos has entregado, Señor Jesús, para poder estar aquí conectados, Dios amado, a través de este medio, Señor, el cual hemos utilizado para estudiar tu hermosa palabra, Señor, la cual nos permite, Señor, indagar, profundizar, Señor, en tus escrituras, conocer, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, como tú te glorificaste, Señor, en tiempos antiguos, Señor. Aunque muchas veces hay situaciones que escapan de nuestro conocimiento, Padre eterno, pero aún así, en tu misericordia, Señor, tú nos das una pequeña pincelada, Señor, de sabiduría, y podemos comprender que tú eres finalmente un Dios justo, un Dios maravilloso, grande, misericordioso, Señor, que tu palabra dice que eres grande en misericordia y eres tardo, eres lento, Señor, para la ira. Gracias te doy porque tú nos has dado tantas oportunidades, Señor. Y el día de hoy, Padre Santo, nos diste esta preciosa oportunidad para crecer en hermandad, para crecer, Señor, en espíritu, a través de tu palabra, Señor. A través de este medio nos conectamos, Señor, no de forma digital, sino de forma espiritual, porque es tu Santo Espíritu el que nos une, Señor, en esta hora. Te ruego por cada hermano, por cada hermana que se ha hecho presente, que seas tú, Señor, bendiciéndole, Padre amado. Mira sus hogares, Señor Jesús. Mira su familia, Señor. Quizás, Señor, su familia estuvo también escuchando parte de esta palabra. Bendice cada hogar que está siendo representado, Señor, en este momento. Bendice, Señor, estos hogares, Padre Santo, con tu presencia, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor. Escucha también aquella petición, Señor, que hay. Escucha también aquellos ruegos, Señor, que hay delante de tu presencia. Despídenos ahora en paz, Señor Jesús, y guárdanos y líbranos, Señor, de todo mal. Gracias te doy una vez más por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Somos despedidos. Puede activar su cámara y su micrófono. Buenas noches a todos, en especial a mi amigo y hermano David Montesino. Bajo cielos de fe. Buenas noches, hermano Antonio. Eres valiente.
Buenas noches, tío David. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Buenas noches a todos, bendiciones. Bendiciones, Adrián, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, que descansen, bendiciones para todos, chao, chao. Mis queridos hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Igualmente, bendiciones, cariño. El eco de los tiempos, la verdad que siempre va. Moisés en el desierto, Goliat ante David, cada relato un